Hola, bienvenidos a la sección 151 que trata sobre raíces de polinomios. Vamos a comenzar recordando el teorema fundamental del álgebra que tienen en su pantalla. Este teorema nos dice que todo polinomio de grado n tiene n raíces, que pueden ser reales, complejas o una combinación de ambas. Aquí debemos tomar en cuenta que este teorema se aplica a polinomios únicamente y recuerden también que n, el grado del polinomio, es un número entero positivo. Nos está indicando que las raíces, es decir, las soluciones de esos polinomios, pueden ser reales. En este caso nos referimos a números reales, complejas, o sea, números complejos, o una combinación de ambas. Es importante recordar que las raíces de un polinomio son los valores de x que ocasionan que el polinomio sea igual a 0. Por ejemplo, en una ecuación cuadrática podemos tener x cuadrada más 2x menos 5 igual a 0. Este sería el caso. En una cuadrática nosotros tenemos que es un polinomio de segundo grado, lo que significa que tiene dos raíces. Es decir, dos valores de x van a ocasionar esa igualdad a 0. Mediante despejes simples, cualquier polinomio puede igualarse a 0, es decir, podemos darle esa forma y entonces considerar las raíces que podemos tener. Por ejemplo, si nosotros tenemos algo como está indicado aquí, 5x menos 3 igual a 12, este es un polinomio de primer grado. Cuando tenemos polinomios de primer grado, es muy fácil encontrar la única raíz. Primer grado significa que vamos a tener una raíz y mediante despejes simples podemos encontrarlo. Entonces, si tenemos 5x menos 3 igual a 12, podemos igualarlo a 0 con un despeje simple y nos queda entonces lo siguiente, 5x menos 15 igual a 0. Muy bien, el despeje es muy sencillo y encontramos entonces que 5x es igual a 15 o que x es igual a 15 quintos o el número 3. Cuando nosotros tenemos polinomios de segundo grado, es decir, ecuaciones cuadráticas, determinar el valor de las dos raíces es un poquito más elaborado. Vamos a considerar que tenemos x cuadrada más 2x igual a 3. Si igualamos a 0, nos queda entonces x cuadrada más 2x menos 3 igual a 0. Siempre que tenemos expresiones como la primera que apareció, podemos reacomodar para igualar a 0. Y entonces podemos pensar en el teorema fundamental del álgebra. En este caso, lo que nosotros tenemos es que ya está el polinomio igualado a 0 y sabemos que debe tener dos respuestas, es decir, dos valores de x harán que se cumpla la condición de igual a 0. En este caso podemos factorizar. Si factorizamos, nos queda entonces que el producto de x menos 1 y x más 3 debe ser igual a 0. Recuerden ustedes que en esta factorización debo tener números que sumados me den 2 y multiplicados me den menos 3, que en este caso son el menos 1 y el 3. Es muy fácil ahora encontrar el valor de las raíces. Consideremos el primer factor, x menos 1. Si x menos 1 es igual a 0, no me importa cuánto valga el siguiente factor. Al multiplicar por 0, todo será 0. En este caso, es evidente que x debe ser igual a 1, para tener 1 menos 1 igual a 0. Entonces, esa será nuestra primera raíz, x igual a 1. Vamos ahora con el segundo factor, x más 3. En este caso, x debe valer menos 3 para que al hacer la suma tenga un 0. No me importa cuánto termina valiendo el primer factor, porque al multiplicar por 0, todo es 0. Entonces, ya tenemos las dos raíces, 1 y menos 3. Aquí lo tenemos, x es x1, es decir, la primera raíz es igual a 1, y x2 es igual a menos 3. La llamada fórmula general es útil por las siguientes razones. Número 1. Permite resolver ecuaciones cuadráticas en expresiones que no pueden factorizarse. En el ejemplo anterior acabamos de ver cómo resolver una cuadrática factorizando, pero hay ocasiones que no es posible factorizar.
La fórmula general nos permite resolver cualquier cuadrática independientemente que se pueda factorizar o no. Por ejemplo, la expresión x cuadrada más 7x más 1 igual a 0, que se vio en la sección 1.5, no puede factorizarse, pero sí puede resolverse con la fórmula general. Y número 2, y no menos importante, con la fórmula general es posible saber el tipo de solución que se obtendrá. Esto es posible por el término que está dentro de la raíz cuadrada. Si nosotros observamos la fórmula general que tenemos aquí y sobre todo nos concentramos en esta parte donde está la raíz, lo que está dentro de la raíz, que es b cuadrada menos 4ac, es lo que se conoce como discriminante. Se representa con una D mayúscula, o si ustedes se fijan, tenemos aquí un triangulito, por así decirlo. Es una letra griega, es la delta mayúscula, que en la delta en nuestro abecedario equivale a la letra D, que es la primera letra de la palabra discriminante. Para saber a qué nos referimos, vamos a lo siguiente. Vamos a resolver con fórmula general este ejercicio. X cuadrada más 2x igual a 3. Tenemos que igualarlo a 0, así que tenemos 1 para indicar o enfatizar el coeficiente, porque lo vamos a necesitar en la fórmula general. 1x cuadrada más 2x menos 3 igual a 0. Esta expresión es factorizable. Podemos factorizarlo como x menos 1 por x más 3, que fue el caso que vimos hace un momento. Sabemos cuáles son las raíces, pero vamos a continuar con la fórmula general. La ecuación cuadrática, tal y como la vemos aquí, es ax cuadrada más bx más c igual a 0. Entonces, considerando esto y los coeficientes, tenemos que a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a menos 3. Sustituimos en la fórmula general y para que sea más fácil de visualizar lo que queremos decir, aquí está la fórmula general y he utilizado colores. Para el coeficiente de x cuadrada el azul, para el coeficiente de x el rojo y para el término independiente el color verde. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora pues es en esta fórmula general sustituir con los valores que tenemos aquí. Así que se vuelve sencillo. Tenemos entonces que x es igual, como se muestra, a menos 2 más menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 menos 3 entre 2 por 1. Muy bien. Lo que tenemos dentro del radical pues sería 4 más 12. Porque es 2 al cuadrado, que es 4. 4 por 1 es 4, por menos 3 pues sería menos 12, pero al estar restando, menos por menos más, me queda la suma. Continuamos y es evidente que lo que está dentro de la raíz es 4 más 12 es 16. El discriminante es 16. Ahora, pues simplificamos. Nos queda que x es igual a menos 2 más menos raíz de 16 entre 2. Muy bien. La raíz de 16 es 4. En este caso, que tenemos un más menos, significa lo siguiente. Primero hacemos una suma y obtenemos una raíz. Después hacemos la resta y obtenemos la segunda raíz. Así es como vamos a trabajar. Correcto. Entonces, al hacer las operaciones, como me queda menos 1 más menos 2, primero hacemos la suma y la primera raíz, la que tenemos aquí, me queda como menos 1 más 2 igual a 1. Un resultado que ya conocíamos. Y para la segunda raíz me queda que es menos 1 menos 2. Esto es menos 3. Un resultado que también ya conocíamos. Pero ahora lo obtuvimos con la fórmula general. Vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a considerar igual x cuadrada más 2x. Pero ahora vamos a pensar que es igual a menos 1. Cuando igualamos a 0, me queda esta expresión.
Si nosotros factorizamos, bueno, para factorizar obtenemos x más 1, como está aquí, por x más 1. Recuerden ustedes que los números que están junto con las x sumados tienen que dar 2 y multiplicados tienen que dar 1. Observamos que es el mismo factor que se repite. Así que si yo obtengo del primer factor que la raíz es menos 1, por el segundo factor, es decir, considerando el segundo factor, obtenemos lo mismo. En esta situación, vamos a obtener 2 veces el mismo valor, 1 por cada factor. Entonces, mis dos raíces van a ser iguales, pero vamos a continuar usando la fórmula general. Ahí está, a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a 1. Sustituimos como lo hicimos hace un momento y observen ustedes algo que es bastante importante. Dentro del radical tenemos 4 menos 4, lo que significa que el discriminante va a ser igual a 0. Si continuamos, y ahora tenemos esto, resulta que vamos a estar sumando o restando un 0. La raíz de 0 es 0. Entonces, si yo digo menos 2 más 0 o menos 2 menos 0, me da el mismo valor. Así que a final de cuentas, si yo sume o reste, obtendré lo mismo. Por lo tanto, vamos a tener dos raíces iguales. Me va a quedar menos 2 entre 2 y eso es igual a menos 1. Así que, por el teorema fundamental del álgebra, debemos tener dos raíces. Así que vamos a considerar nosotros, tal y como dice aquí, que mis dos raíces son dos números reales iguales. Es decir, vamos nosotros a considerar que x1 es igual a x2 y es menos 1. Esto es consecuencia de que el determinante sea igual a 0, como lo tenemos aquí. Entonces, tenemos ahora dos casos. El primero, en el que el discriminante era un número positivo y nos dio como resultado dos raíces reales diferentes. Ahora tenemos el caso en el que el discriminante es 0 y tenemos como resultado dos raíces reales iguales. Muy bien, ahora hagamos un último cambio. Seguimos conservando x cuadrada más 2x, pero ahora vamos a igualarlo a menos 2. Nuestro mismo procedimiento, en este caso no es factorizable, así que si yo quiero resolver esto forzosamente tengo que utilizar la fórmula general. Continuamos, a es 1, b es 2 y c es igual a 2. Está mi fórmula general, sustituimos y al sustituir notamos algo. Hacemos las operaciones y tenemos que el discriminante va a ser 4 menos 8 y eso es menos 4. Entonces tenemos ahora un discriminante negativo. Aquí lo podemos ver. Con lo que hemos visto en el curso, nosotros sabemos que podemos factorizar esto como 4 por menos 1, lo que forzosamente va a hacer que aparezca el número i, así que el resultado estará dentro de los números imaginarios. Entonces, aquí lo tenemos, d es igual a menos 4, por lo que el resultado no serán números reales, sino complejos. El tema de los números complejos lo vimos en la sección 1.1.2, como está ahí escrito. Muy bien, entonces, pues hacemos nuestro procedimiento, continuamos. La raíz de menos 4 pues va a ser 2i, lo que implica que x va a ser igual a menos 2 entre 2 más menos 2i entre 2. Es decir, menos 1 más menos i. Así que mis dos raíces quedan de la siguiente manera. Y ahí tenemos números complejos. Muy bien, de todo esto que acabamos de ver, para una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0, podemos encontrar las dos raíces con la fórmula general. Es lo que hemos visto hasta este momento. Si a, b y c son números reales y d mayúscula igual a b cuadrada menos 4ac es el discriminante, entonces las dos raíces son, primer caso,
Números reales diferentes si D es positivo, es decir, D es mayor que 0. Números reales iguales si el discriminante es igual a 0. Y números complejos conjugados si D es negativo, es decir, D es menor a 0. ¿Qué significa esto de números complejos conjugados? Significa, recuerden ustedes que en los números complejos tenemos una parte real más, o puede ser menos, una parte imaginaria. Lo que significa números complejos conjugados es que vamos a tener un par. Y la parte imaginaria se va a estar sumando en una raíz y restando en la otra. Eso significa que sean conjugados. Muy bien, así como nosotros tenemos una fórmula general para ecuaciones cuadráticas, si tenemos ecuaciones cúbicas, también tenemos una fórmula para encontrar las raíces. En este caso, si recordamos el teorema fundamental del álgebra, tienen que ser 3 raíces: x1, x2 y x3. Observen ustedes que estas raíces están en términos de s y de t. Los datos con los que vamos a partir son a2, a1 y a sub 0. En esta fórmula que voy a presentar, estamos considerando que el coeficiente de x cúbica es 1. Muy bien. S y t van a depender de R y Q. Y R y Q se obtienen con las fórmulas que están viendo aquí. Y los valores de R y Q pueden obtenerse de los coeficientes de la ecuación cúbica. Así que con los coeficientes de la ecuación cúbica, primero calculamos Q y R, luego S y T, y finalmente, ya con esos valores, entonces usamos estas fórmulas. Si ustedes se fijan, se vuelve más complicado. Es decir, entre más grande es el grado del polinomio, más operaciones tienen que hacerse para obtenerse las raíces. Y aquí llegamos a algo interesante. Esta es una estampilla noruega que muestra a Niels Abel, un matemático que demostró que no podemos nosotros tener fórmulas para polinomios de quinto grado en adelante. Entonces, vamos pensando en esto. Por el teorema fundamental del álgebra, nosotros sabemos que un polinomio de grado n tiene n raíces. Si es de primer grado, con despejes elementales podemos encontrar la raíz. Si es de segundo grado, podemos encontrar la raíz con la fórmula general. Si es cúbica, con la fórmula que acabamos de ver. Para un polinomio de cuarto grado hay una fórmula que evidentemente va a ser más compleja. Y hasta ahí podemos llegar. No hay fórmulas para polinomios de quinto grado en adelante. En esos casos tenemos que usar métodos numéricos, que es algo que comentaremos en nuestro curso más adelante. Muchas gracias por su atención.